Hola, ¿qué tal? En este video, el número 23, vamos a hablar sobre la diferenciación implícita. La diferenciación implícita, hasta el momento todo lo que hemos visto son derivadas donde la función está explícitamente determinada. Es decir, tenemos algo de la manera y igual a f de x. Eh, Ejemplo, y igual a seno de x cuadrado, que ya habíamos visto cómo lo podíamos diferenciar. Y resulta que con el advenimiento de la geometría analítica se empiezan a definir curvas interesantes, se empiezan a estudiar la lemniscata, el cardioide y cualquier cantidad de otras curvas. Por ejemplo, observemos la lemniscata. La lemniscata esencialmente, si vemos esto, tenemos dos puntos, dos focos que aquí están equidistantes del origen, y la lemniscata es el lugar geométrico de todos los puntos P, tal que Fp por F1P por F2P es una constante. Y la constante pues ahí determinará ciertas características de la curva. En este caso, esta curva tiene ese parámetro a que tenemos acá, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado igual a 2a cuadrado por x cuadrado menos y cuadrado. Esa expresión que tenemos ahí es la que define una lemniscata, al menos una lemniscata de estas que es paralela al eje x y está centrada en cero. En estos casos, ¿qué es lo que sucede? No se puede, por ejemplo, de una manera completa despejar y tal que eso me quede y igual a una función de x. Podríamos hacerlo localmente, pero no eh, tendríamos problemas en varios puntos y sería un poco complejo. También estaríamos perdiendo información. Otro caso, por ejemplo, es el cardioide. Como vemos aquí, tenemos dos círculos, uno centrado en menos A0, el otro centrado en A0, y el punto 00 vamos a fijarlo en el círculo 2 y vamos a rotar el círculo 2 alrededor del círculo 1. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo en un momento ha dado un cuarto de la circunferencia, dado que los dos tienen el mismo radio, el segundo también ha dado la misma, también ha girado un cuarto de su circunferencia, y en ese caso el punto sería este acá. En su trayecto, en ese cuarto de círculo, ese punto lo que hizo fue marcar uh, esta parte de la curva, y la curva sigue después de ello. Se llama cardioide porque, como ven, tienen una forma parecida a la de un corazón. La, el, la forma de deducir estas determinadas fórmulas que estamos obteniendo es un ejercicio bastante agradable, es muy informativo, pero es más como de geometría analítica y no tanto de un curso de análisis. Ahora bien, aquí tenemos la fórmula: x cuadrado más y cuadrado al cuadrado más 4ax por x cuadrado más y cuadrado menos 4a cuadrado y cuadrado igual 0. Muy bien. Entonces, veamos algún ejemplo en particular a qué nos referimos cuando hablamos uh, de diferenciación implícita o derivación implícita. En este caso, veamos esta figura. Parece el corazón común que se tiende a ver en casi cualquier lado. Es esa forma bastante reconocible que podrán encontrar incluso uh, en las tarjetas de San Valentín. En este caso, este en particular está dado por esta fórmula que tenemos aquí: x cuadrado más y cuadrado menos 1 al cubo igual a x cuadrado y cubo.
Y resulta que quisiéramos ver, aquí vemos que el punto 1.1 está en la curva y podemos observar que si, si ponemos x igual a 1 y y igual a 1 nos quedaría 1 cuadrado más 1 cuadrado menos 1, nos da 1 al cubo es 1, que es igual a 1 cuadrado por 1 al cubo, 1 de ambos lados. Entonces el punto 1,1 es parte de la curva. Nos interesaría saber cuál es la pendiente a esta curva en este punto. Entonces empecemos con la fórmula. Lo que vamos a hacer a la hora de hacer una derivación implícita, vamos a asumir que localmente, alrededor de donde nos interesa, de verdad existe una fórmula de y en función de x. No nos vamos a preocupar en encontrar esa fórmula, no estamos despejando a este punto y. Sin embargo, lo que vamos a hacer es que, bueno, si es una curva bien portada, entonces va a ser diferenciable y podemos encontrar la derivada. Entonces vamos a tomar, cuando tomamos y igual f de x, entonces tomamos y' igual f' de x. Lo que vamos a hacer aquí es la misma idea. Vamos a tomar la derivada con respecto a x del lado izquierdo y la derivada con respecto a x del lado derecho. Iniciemos con el lado derecho, que es más sencillo. Entonces, primero que nada, veamos que lo que vamos a hacer es tomar la derivada de ambos lados y la derivada de 2 de x cuadrado por y cubo. ¿Qué va a ser? Cuando tenemos un producto es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces, bueno, el primero es sencillo. La derivada de x cuadrado es 2x y lo tenemos multiplicado por y al cubo. Por el otro lado, tenemos el x cuadrado que no lo vamos a tocar y necesitamos la derivada de 3 de y a la 3. En este caso es la derivada con respecto a x y acordémonos que estamos hablando de que y es una función de x. Entonces, bueno, y la derivada de algo a la 3 es 3 veces ese algo por elevado al cuadrado. Entonces, la primera parte de la derivada de y a la 3 es 3y a la 2. Pero nuevamente, no hemos terminado en este punto porque y está definido en términos de x, o y asumimos que está definido en términos de x. Entonces, por regla de la cadena, obtenemos un y' al final. ¿Qué es la derivada? O sea, básicamente aquí estamos viendo como que esta es la composición de y igual f de x y de elevar al cubo. Muy bien, tomemos el otro lado. Tenemos x cuadrado más y cuadrado menos 1 a la 3. Sacamos la derivada de eso. La función de más afuera que estamos viendo es algo que eleva a la 3. Y cuando tenemos eso, lo que vamos a hacer es que tomamos el 3, lo ponemos al frente y es el mismo argumento elevado a la 2 por la derivada de ese argumento. Es decir, vamos a tener 3 por y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado menos 1 al cuadrado por la derivada de x cuadrado más y cuadrado menos 1. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es derivar esta segunda parte y la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de y al cuadrado es 2y por y cuadrado. Acordémonos que estamos derivando con respecto a x y la derivada de menos 1 es 0. Entonces aquí tenemos la fórmula que nos interesa. Entonces tomemos esas dos fórmulas, vean lo que estamos haciendo. Tomamos esta derivada de acá y esta derivada de acá, que son respectivamente las derivadas de los dos lados de esa igualdad, y los igualamos. Ahora, ¿qué sucede? En esta identidad tenemos de un lado algo que no contiene a y' más algo que sí contiene a y', y del otro lado tenemos, bueno, una multiplicación donde hay un término que es una suma donde una parte contiene a y' y la otra no.
Entonces lo que vamos a hacer es tratar de, de resolver por y'. O sea, vamos a tratar de encontrar una expresión de y' en términos de todos los demás mediante despeje. Bueno, si queremos despejar, lo que podemos hacer es poner todo lo que tiene y' de un lado de la igualdad y todo lo que no tiene y' del otro lado, asegurándonos de respetar todos los signos referentes. Entonces, por ejemplo, este 2xy cubo, lo tenemos aquí con un menos 2xy cubo. Este término 6x por x cuadrado más y cuadrado menos 1 cuadrado es este 3 de acá, este término de acá multiplicado por 2x. Y del otro lado, este es exactamente este término que tenemos acá, y este menos 6y por este choricillo más y' viene de acá, es 3 por el mismo choricillo por 2y'. Aquí está el y, aquí está el y', 2 por 3, 6. De este lado estaría sumando, entonces pasa a restar, por eso tenemos el signo acá. Y obtenemos esta igualdad que tenemos acá. Una vez que tenemos esta igualdad, del lado izquierdo de ella podemos factorizar y', y ya tenemos una forma sencilla de resolver por y'. Simplemente pasamos el factor que está multiplicándolo a dividir al otro lado y nos queda que y' es esta expresión. Ahora bien, acuérdense que nos interesaba cuál era la tangente a la curva original, al corazoncito ese que estábamos viendo, en el punto 1,1. Entonces tomamos x igual 1, y igual 1 y y' en ese caso sería esa expresión que tenemos ahí. Y si su profesor no se equivocó haciendo los cálculos, eso nos queda menos 4 tercios. Entonces, en el punto 1,1, la pendiente a la tangente es menos 4 tercios. Bueno, esta es la idea principal cuando viene a derivación implícita. En nuestro próximo video vamos a hablar de la regla de L'Hopital. Hasta entonces espero que estén bien. Hasta luego.